partir de este momento. Bueno, creo que ya todos aquí me conocen, entonces voy a omitir ya tanta presentación y les voy a empezar a hablar acerca del contexto de lo que es el análisis de causas. Ya habíamos hecho una capacitación de seguridad del paciente donde hablamos de las generalidades. Esa capacitación es gratuita. Los que quieran y no hayan hecho la capacitación de seguridad del paciente me escriben por el WhatsApp y yo con mucho gusto le mando el enlace. El certificado también es gratis. Lo único que tienen que hacer realmente es ver el video y me piden el certificado. Yo con mucho gusto se los envío. Y lo que vamos a hacer ahorita es a profundizar un poco más en el tema de específicamente del análisis de causas de los eventos adversos y de los incidentes que se presentan durante la atención. Entonces, sé que aquí hay odontólogos, hay bacteriólogos, no sé qué otro tipo de especialidades hayan como para que aterricemos un poquito más los ejemplos. ¿Hay alguna otra profesión aparte de bacteriología y odontología? Medicina alternativa. Medicina alternativa, doctora Carmen, perfecto. ¿Todos son profesionales independientes o hay alguna institución prestadora de servicios de salud? ¿Hay alguna IPS? Listo, perfecto. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en cómo podemos aterrizar el tema del análisis de causas de los eventos adversos, específicamente para los profesionales independientes que obviamente no van a tener comité de seguridad, ni van a tener equipo investigador, ni van a tener que hacer pues todo el trabajo prácticamente que solitos. Entonces voy a empezar a compartirles la pantalla y les voy a mostrar para que partamos de la capacitación de seguridad del paciente. Ya en el tema de seguridad del paciente les había entregado estos 4 formatos, que son los formatos que pueden sustituir el programa de seguridad del paciente para los profesionales independientes. Ya en el programa de seguridad del paciente la doctora Olga Robinson les explicó detalladamente cómo diligenciar cada uno de estos formatos, así que yo rápidamente lo voy a repasar. Lo otro que les iba a decir es, como es un tema tal vez un poquito complejo para los que no han tenido acercamiento ni han podido empezar a implementarlo, yo les propongo que vamos a empezar hoy y damos como toda la teoría rápidamente. Y si quieren, dentro del próximo sábado a las 6 de la tarde, completamente gratis, por este mismo grupo que tenemos, yo les mando el enlace para los que quieran estar a las 6 de la tarde y repasamos una vez más los conceptos, colocamos más ejemplos y profundizamos un poquito más y afinamos un poquito más los conocimientos para que les queden un poquito más claros. Así que estén tranquilos que lo que no entendamos hoy lo podemos estudiar durante la semana y repasar dentro de 8 días el próximo sábado a las 6 de la tarde, completamente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada más. Listo. Entonces, este es el formato número 1 rápidamente. Aquí ustedes colocan sus compromisos, las buenas prácticas de seguridad que implementan en cada uno de sus consultorios y establecen unos indicadores de seguimiento. Ese es el formato número 1. El formato número 2 es el formato es como una evaluación, como una previa, en donde usted coloca qué es seguridad del usuario, qué es evento adverso, qué es incidente, qué es acción insegura, cuáles son los factores contributivos del protocolo de Londres, menciona 3, menciona que es una barrera de seguridad y menciona 3 barreras de seguridad. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad acerca de este formato número 2, de estos factores contributivos, de esta barrera de seguridad, y les va a quedar un poquito más claro qué es el protocolo de Londres, cómo se come, cómo se mastica, cómo se puede implementar. El protocolo de Londres es la metodología que recomienda el Ministerio de Salud para hacer análisis de causas de los eventos adversos. Adicionalmente, ustedes van a dar cuenta que el protocolo de Londres y las metodologías que vamos a aprender en esta capacitación no solamente les va a servir para analizar
los eventos adversos y los incidentes, sino que estas mismas herramientas se utilizan para analizar cualquier problema que tengan, ya sea relacionado con los pacientes o no. Si ustedes tienen un problema en el consultorio que no tiene que ver con los pacientes, que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, o que tiene que ver con algún tema administrativo, esta misma metodología les puede ayudar para analizar la causa y para empezar a implementar acciones de mejora. Entonces, el formato número 3, aquí ya una vez hayamos hecho todo el ejercicio de análisis de causas, entonces vamos a colocar las causas en este formato, las acciones de mejora, la fecha de inicio, fecha de finalización, fecha de seguimiento y el resultado. Ustedes se van a dar cuenta ahorita que incluso con la metodología que vamos a aprender, este formato es redundante, este y el cuarto son redundantes, pero pues se diligencian como para cumplir con lo establecido por el ministerio y por los requisitos de la Secretaría de Salud. Este es el formato, este es el formato número 3, el que les mostré el formato número 4. Aquí se colocan las fallas en la atención, no sé si fueron eventos adversos o incidentes, en qué fecha se presentó, si se realizó análisis de causa o no y si se documentó plan de mejoramiento. Entonces, lo que les decía, este y el cuarto se llenan de manera muy fácil, es como repetir lo que vamos a aprender y lo que vamos a hacer ahorita durante la capacitación. Entonces, fíjate que aquí es donde nos piden hacer análisis de causa de los eventos adversos y de los incidentes que se presenten. Entonces, estos formatos, para los que no los tienen, pues yo se los entrego nuevamente en estas carpeticas para que los tengan. Si ya los tienen, pues no tienen que volverlos a descargar. Y les hice esta herramienta, que es la herramienta que les voy a presentar en este momento, en donde les detallo el paso a paso del análisis de causas. Entonces, esta herramienta tiene 4 pestañas. La primera, que es una lluvia de ideas, que ya la mayoría sabe que es una lluvia de ideas, pero igual ahorita lo vamos a colocar como en práctica en un ejemplo puntual. Aquí está la pestaña del diagrama de Ishikawa, que es la misma espina de pescado. Luego viene la pestaña de priorización, y no se asusten que esto es muy sencillo de diligenciar. Y por último viene ya el formato para diligenciar el protocolo de Londres. Eso es como el resumen del protocolo de Londres. Esto lo puede diligenciar y esto lo puede implementar cualquier profesional independiente, incluso una institución prestadora de servicios pequeña. Este formato le queda como anillo al dedo. Entonces, antes de ponerles el ejemplo y de empezar ya con la parte práctica, les voy como a repasar la teoría acerca de qué es el protocolo de Londres y las definiciones principales, como para que tengamos como idea de qué se trata y para que podamos desarrollar fácilmente como los ejemplos que vamos a colocar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es saber que es un evento adverso, y para que algo se clasifique como evento adverso, tiene que cumplir con 3 requisitos, que si falta alguno no es un evento adverso. Entonces, el primero es que haya habido daño en el paciente, es decir, que el incidente, la falla haya tocado al paciente. El segundo es que sea involuntario, o sea, que no fue a propósito que le hicimos daño al paciente. Y el tercer punto es que haya sido producto del proceso de atención. Es decir, tiene que ver con los procesos asistenciales, los procesos medicinales de nuestro consultor, ¿cierto? Entonces, la suma de estos 3 nos da un evento adverso. Entonces, recuerden, y eso tienen que aprendérselo, pues creería yo que de memoria, primero, que haya tenido daño el paciente o que haya tocado el paciente. Segundo, que sea involuntario. Y tercero, que sea producto del proceso de atención. Entonces, 3 requisitos, ahorita se los voy a preguntar. Entonces, la mayoría de los eventos adversos son prevenibles. Hay muy poquitos eventos adversos que son no prevenibles, ¿sí? Y esos son, pues, cuando uno cumple absolutamente todo, uno dice es que definitivamente no tenía cómo
prevenir que se presentara eso que se presentó. Pero yo diría que entre un 70 a un 80% de los eventos adversos que se presentan en los consultorios y en las clínicas son eventos adversos prevenibles y tienen que ver con errores, con incumplimientos o de los estándares, de los protocolos o con acciones que no se debían haber tomado. Un incidente, entonces, es casi que lo mismo que un evento adverso, lo único es que no alcanzó a hacerle daño al paciente o no alcanzó a tocar el paciente. Entonces, si es involuntario y si es producto de la atención y si es un error, ¿cierto? Que casi toca al paciente, o sea, casi llega a afectar al paciente, estamos hablando de que se trata de un incidente. Y si la falla, ¿cierto? Es producto de la atención, es un voluntario daño al paciente, pero es producto, es resultado clínico atribuible a la enfermedad y no a la atención en salud, entonces estamos hablando de que es una complicación. Entonces, ejemplos de complicación, por ejemplo, puede ser que el paciente tuvo un sangrado después de un procedimiento, podría ser catalogado como una complicación, ¿cierto? Porque es el resultado de la enfermedad, digamos que el paciente estaba tomando warfarina, y tocaba hacerle de todas maneras el procedimiento. Entonces estamos hablando de que el paciente, a pesar de que tomaron todas las recomendaciones, se le quitó la warfarina, se le quitó la aspirina, se le dio unas recomendaciones, tomaron los tiempos de coagulación y el paciente de todas maneras sangró. Entonces estamos hablando de que a pesar de que tomamos todas las precauciones, el paciente tuvo un resultado inesperado, un resultado adverso, pero no fue culpa nuestra y sí fue resultado de las enfermedades que tenía. Entonces estamos hablando de que se trata de una complicación y no un evento adverso. Los eventos adversos entonces tienen como esta jerarquía. En primer lugar están los incidentes, los que no alcanzan a generar daño al paciente. Luego vienen ya lo que genera el daño al paciente, que son los eventos adversos, que pueden ser leves, ¿cierto? Cuando ocasiona una lesión o complicación sin que haya hospitalización, por ejemplo. Moderado cuando hay hospitalización o cuando hay prolongación de la estancia hospitalaria por lo menos un día, y el evento adverso puede ser grave cuando ocasiona la muerte o cuando ocasiona una incapacidad permanente o si requiere cirugía, por ejemplo. Entonces, si requiere cirugía, si salió con una incapacidad permanente o si le ocasionó la muerte, estamos hablando de que es un evento adverso grave. Y obviamente, pues no queremos en ningún caso que vernos involucrados en ningún caso de esos. Esta es como el algoritmo que se los voy a dejar para que ustedes lo tengan y cuando se les presente cualquier indicio de atención insegura, vengan aquí y hagan el ejercicio. Ahorita que lo vamos a poner en práctica con un ejercicio práctico, pero esto es lo que tenemos que empezar a definir. Entonces, hubo indicios de atención insegura, es decir, hubieron fallas en la atención. Entonces, si sí o si no. Entonces, si no hubieron fallas en la atención, pero hubo una lesión al paciente, pero no hubo una lesión al paciente, estamos hablando de que la atención es segura. Es decir, hicimos todo bien, lo atendimos el paciente y el paciente se fue para su casa sin ningún problema, estamos hablando de que es una atención segura. Pero si lo atendimos bien y a pesar de eso hubo un daño al paciente, ¿cierto? Pues habría que definir si el daño al paciente es producto de la patología o es producto de la atención en salud. Entonces, si es producto de la patología, ya dijimos que se trata de una complicación, ¿cierto? Pero si hicimos todo bien, hubo un daño al paciente y es producto de la atención en salud, estamos hablando de un evento adverso no prevenible. Entonces, un evento adverso no prevenible. Entonces, un ejemplo de evento adverso no prevenible podría ser, por ejemplo, una reacción a la anestesia. Entonces, nosotros preguntamos al paciente, no tenía ningún problema, le hicimos como el chequeo anterior al paciente, hablándole de los riesgos, le hicimos la historia clínica, los medicamentos que le aplicamos estaban bien almacenados, la aplicación fue correcta, utilizando los tiempos correctos,
correctos, estábamos capacitados y sin embargo el paciente tuvo una reacción anafiláctica producto de la anestesia. Entonces, eso se trataría o sea, de una atención que no fue insegura porque cumplimos todos los protocolos, es derivada de la atención en salud, sí, porque fue una intervención en salud que hicimos, entonces estamos hablando de que es un evento adverso no prevenible. Por el contrario, si al lado izquierdo del flujograma hablamos de cuando hubieron fallas en la atención, entonces nos saltamos un protocolo, no nos lavamos las manos, no utilizamos el protocolo de los correctos en la aplicación de medicamentos, no había adecuada señalización, no hay adecuada capacitación del profesional en los diferentes procesos o del higienista, del ayudante, de la secretaria, del auxiliar que trabaja con nosotros, etcétera. Entonces, hay fallas en la atención en salud y se presentó algo, una falla, y no alcanzó a tocar el paciente, pero sí hubo una falla, ¿cierto? Entonces, eso se cataloga como un incidente ejemplo. Eh, eh, los guantes, ¿cierto? Se utilizaron, se contaminaron y fueron desechados en una bolsa verde, ¿cierto? Pues eso hay que ponerlo, es una falla en la atención, es un indicio de atención insegura que no tocó al paciente, o sea, no, el paciente se fue y no hubo complicación, no se infectó, el paciente regresó y estaba bien, su evolución fue normal, pero es una falla en la atención, entonces estamos hablando de que puede ser catalogado como un incidente en la atención. Pero si por el contrario hubo una lesión, si hubo una falla y esa falla ocasionó un daño al paciente, sea leve, moderado o grave, ¿cierto? Estamos hablando de que se trató de un evento adverso. Yo creo que les voy a colocar un ejemplo para que veamos que puede ser un evento adverso. Y ya como vimos, se puede catalogar como evento adverso grave, leve o moderado. Entonces luego aquí la presentación pues nos desglosa cada una de los lados del flujograma, pero pues en resumen es eso lo que les acabo de explicar, es lo que dice ese flujograma. Y la idea es que volvamos a él cada vez que haya una falla en la atención, un indicio de atención insegura. Pero voy a colocar un casito para que analicemos y empecemos a revisar de qué se trata. Entonces, esta es una paciente de 65 años que asiste a control por higienista oral. Este fue un control por el higienista el día 15 de noviembre del 2020. Durante el agendamiento no se presentó ninguna novedad, se hizo la encuesta de COVID, no presentaba ningún síntoma, la señora le sacó la cita a la hija, no había ningún problema. Durante el ingreso, ¿cierto? La paciente ingresa sin ningún problema, pero cuando llega al consultorio, a la camilla odontológica con la higienista, la señora se va a acostar y se cae de la camilla odontológica al intentar ubicarse, ¿cierto? Se cayó. Después de eso, nosotros pues empezamos a averiguar y descubrimos que la señora era un poquito sorda y por lo tanto se le dieron recomendaciones durante el ingreso, pero la señora no las escuchó bien, ¿cierto? Y adicionalmente vemos que también la higienista que la atendió solamente llevaba 3 días trabajando, ya que está haciéndose un reemplazo de unas vacaciones de la higienista que es la higienista habitual del consultorio. Entonces, adicionalmente, la paciente no trae puestas sus gafas y sufre de presbicia. Entonces, seguimos investigando y nos damos cuenta que la higienista no le dio ninguna recomendación para acostarse y no había ningún tipo de advertencia alrededor de la camilla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vemos la cámara de seguridad del consultorio y esto fue lo que pasó.
Listo, ese es el video. Entonces, ¿sí pudieron ver el video bien? Hola. Sí, Sí, doctor, señor. sí se vio bien. Sí, se vio bien. Sí, lo vimos bien. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar, apliquemos el flujograma, ¿cierto? Empecemos a aplicar el flujograma. Entonces, hay indicios de atención insegura, hay fallas en la atención, ¿sí o no? Sí, Sí, Según lo que les acabo de comentar, sí hay fallas en la atención, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser esas fallas, por ejemplo? El auxiliar no orientó a la paciente para que se ubicara en la silla ontológica. Perfecto. La auxiliar no orientó a la paciente. ¿Qué otra falla pudo haber en este caso? Puede haber. Inexperiencia del auxiliar, de la higienista. La higienista Por- solamente lleva 3 días trabajando, no se ha podido capacitar, no tiene buena experiencia. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Listo. No había ninguna advertencia, ninguna señalización. Pues puede ser que no sea obligatorio, pero pues también es como, podría ser catalogado como falla, aunque vamos a revisar pues. ¿Listo? Entonces, ¿es un indicio de atención insegura? Sí. Entonces, ¿hubo lesión a la paciente? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí hubo. Sí hubo Pasó lesión la a la caída. paciente. Porque, Y hubo la caída, el golpe en la cabeza. exactamente, se golpeó en la cabeza, puede ser que no haya sido mayor, pero el incidente afectó a la paciente, por lo tanto, estamos hablando de un evento adverso prevenible. Entonces, si la paciente se fue para la casa, se colocó hielito en el chichón y no le pasó absolutamente nada, no tuvo que ni tomar medicamentos, ni tampoco ir a hospitalización, ni a urgencias, ni nada. Entonces, estamos hablando de un evento adverso leve, grave o moderado. Leve. Sería un evento adverso leve. Perfecto, excelente. Listo. Entonces ya teniendo claro cómo funciona el flujograma para clasificar si es un incidente adverso, un incidente o un evento adverso, o si es una complicación, un evento adverso, entonces ahora sí empecemos a hablar un poquito más acerca del protocolo de Londres. Entonces, el protocolo de Londres se explica, pues el modelo explicativo es el modelo del queso suizo, ¿cierto? El que trata de explicar por qué ocurren los eventos adversos. Entonces, y el queso suizo nos habla desde que para que se produzca un daño, ¿cierto? Un peligro tiene que pasar por todos estos agujeros y por todas estas fallas. Una técnica inapropiada, una comunicación deficiente, una falla en las defensas del sistema, como hablábamos del caso, una formación inadecuada, puede haber errores humanos, fallas de supervisión o una monitorización diferente. Entonces, cuando un peligro, porque había un peligro ahí que era la camilla que no estaba adecuadamente señalizada, ¿cierto? Se filtra por todos estos problemas y por todas estas fallas, se puede llegar a ocasionar un daño. Ese es el modelo del queso suizo. Y el protocolo de Londres explica esas fallas como tres agujeros o tres clasificaciones que son fallas latentes, que son inherentes a la organización y cultura, condiciones que predisponen a ejecutar las acciones inseguras, que se llaman factores contributivos, las fallas activas, ¿cierto? Que son las propias acciones inseguras. Y por último nos habla acerca de las barreras y defensas, que es como lo que evita que los errores, que son los que o sea, pasen de ser un incidente y se conviertan a un evento adverso. Entonces, les explico nuevamente esto porque esta es la base
para entender el protocolo de Londres. Entonces, en primer lugar, hay unas fallas latentes que se atribuyen a la organización de la cultura, tienen que ver más con decisiones gerenciales y con procesos organizacionales. Entonces, por ejemplo, la política es que vamos a comprar insumos que estén próximos a vencer porque aquí los gastamos rápido y son mucho más baratos. Entonces, listo, puede ser, pero ojo que cuando compramos insumos de pronto con fechas próximas a vencer, pueden haber una falla latente porque no tenemos un adecuado control de fechas de vencimiento, ¿cierto? Y eso puede generar que exista un riesgo aumentado de utilizar medicamentos con fecha de vencimiento expirada o insumos con fecha de vencimiento expirada. Entonces, es una decisión gerencial, ¿cierto? Puede ser que no pase nada, nunca ha pasado absolutamente nada, pero pues hay algo ahí latente que existe, pero que no se ha manifestado. Luego vienen las condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras. Entonces, por ejemplo, y son los factores contributivos, es lo que habitualmente llamamos como excusas. Entonces, no, son excusas, pero resulta que las excusas en el protocolo de Londres se llaman factores contributivos y pueden ser atribuibles al paciente, a la tecnología, al individuo, al equipo o al ambiente. Entonces, pongamos otra vez el ejemplo que estamos viendo. Entonces, la señora se cayó, ¿cierto? La decisión gerencial fue contratar rápidamente una higienista para que reemplazara a la higienista que se fue de vacaciones, no le dio un adecuado proceso de inducción, la higienista apenas estaba conociendo los protocolos, llevaba 3 días, no le dio la recomendación al paciente, ¿cierto? Entonces, eso es una falla gerencial porque pues la falta de capacitación, la falta de inducción y el haber contratado a una higienista de manera acelerada, sin revisar adecuadamente si tenía como las competencias para el cargo, entonces es una falla que estaba ahí latente, ¿cierto? Si la señora llega bien, se acuesta bien, no pasa absolutamente nada, pero es una falla latente. Ahora, factores contributivos del paciente en este caso, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué factores contribuyeron para que la paciente se cayera? Uno presume de pronto que los pacientes están familiarizados con las sillas odontológicas y la verdad es que a las personas muy poco en odontología. Entonces la señora desconocía más o menos cómo era que tenía que sentarse en la silla odontológica. A veces pasa cuando el paciente va a escupir y empieza a buscar dónde escupir, si no se le pone inyector en épocas pasadas. Correcto. Listo. Entonces la paciente no estaba familiarizada con las sillas odontológicas. ¿Qué otra cosa puede ser atribuible a la paciente? La sordera y la presbicia. Correcto, doctora, exactamente, porque cuando usted le dice, venga, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Le pregunta el higienista y dice, ¿usted no le dio las recomendaciones? Entonces, ella va a decir, no, pero yo puedo decir que sí, ¿cierto? Pero la señora no le escuchó. Es que la señora es sorda y no me escuchó. O la señora no vio adecuadamente la silla porque no traía puestas sus gafas. Entonces, son atribuibles a la paciente. Factores de tecnología. ¿Tenemos aquí de pronto algún factor atribuido a tecnología? No creo, ¿cierto? Factores atribuibles al individuo. Entonces, ahí sí hay varios del individuo. ¿Cuáles serían? El individuo en este caso es la higienista. Ahí sería de nuevo la falta de experiencia, el poco tiempo que tenía de estar en la institución, la falta de capacitación. Correcto. Esos son los factores, los que acaba de decir la doctora. Fallas o factores contributivos del equipo. Entonces, pueden ser que los equipos, por ejemplo, la silla, la camilla odontológica no estaba bien ajustada y se inclinó cuando la paciente se cayó. Entonces, eso podría ser una falla del equipo, ¿cierto? Y una falla del ambiente, podríamos decir, por ejemplo, que no hay una adecuada señalización, por ejemplo, también podría ser una falla, un factor contributivo del ambiente. Entonces son condiciones que predisponen a que hayan acciones inseguras.
Y por último, entonces ya nos vamos a las fallas activas, son las acciones inseguras, que pueden ser acciones o omisiones o pueden ser violaciones conscientes. Entonces, en este caso, fue una omisión porque la higienista no le dio las recomendaciones o no se cercioró que la señora hubiera escuchado adecuadamente las recomendaciones, entonces sería una omisión. Bien, entonces ahí se produjo un error por parte de la higienista, ¿cierto? Se descuidó y se produjo no solamente un incidente, sino un evento adverso. Es decir, que el error atravesó las barreras físicas de seguridad, las barreras humanas, las barreras administrativas, ¿cierto? Y las barreras naturales que pueden haber dentro del consultorio y se convirtió en un evento adverso. Entonces, ¿qué barreras hubiéramos podido colocar, por ejemplo, para que no se cayera la paciente? Entonces, ya hemos hablado de señalización. En algunos consultorios que no son los odontológicos pueden tener, por ejemplo, camillas con barandas, pueden tener unas gradillas para que el paciente se pueda subir a la camilla adecuadamente. Barreras administrativas, por ejemplo, es que o sea, es lo contrario de las fallas latentes. Entonces, por ejemplo, no se recibe a nadie a trabajar hasta que no haya completado el proceso de inducción, y eso es política y eso es obligación, entonces eso es una barrera administrativa, ¿cierto? Una barrera humana, por ejemplo, entonces no se recibe a nadie que esté completamente capacitado, que tenga todos los perfiles de competencia, entonces solamente tenemos personal capacitado, ¿cierto? Y personal con experiencia, entonces eso es una barrera humana. Y barreras naturales, por ejemplo, podrían ser la adecuada iluminación del consultorio para que se pueda ver adecuadamente, etcétera. Bueno, listo. Entonces, no sé si vamos claros hasta ahí. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Pues en este caso de caídas, Sí, yo que trabajo con niños, ¿sí? sí. Pues generalmente los niños se caen y pues digamos lo que no hay digamos sería como no un evento adverso, sino, se me olvida el otro concepto. Incidentes. Exacto, incidentes. Pero esas caídas, pues usted sabe que los niños son inquietos a veces y se caen, pues no hay daño, ¿sí? Eh, a qué punto, o sea, en qué punto se puede considerar ya como un evento adverso como tal? Pues, Doc, la verdad es que si el niño se golpeó, ya es un evento adverso. Así no le haya pasado nada, un evento adverso leve. ¿Sí? Si el niño se resbaló, no se alcanzó a golpear, sí podría pensar que es un incidente. Pero si el niño se cayó y se golpeó, estamos hablando de que es un incidente, es un evento adverso. Y habría que analizar, y ya vamos a mirar a ver cómo podemos analizar para ver qué acciones podemos implementar en el consultorio para que se reduzca el riesgo de que los niños se nos caigan. ¿Vale? Ya, doc, gracias. Sí, señora. Bueno. Listo, entonces aquí les explico con más detalle, pues, cuáles son las fallas latentes, ya se las expliqué en la diapositiva anterior, son decisiones gerenciales y procesos organizacionales, son las fallas latentes, los factores contributivos, entonces, que son las excusas, se pueden clasificar en factores contributivos del paciente, por ejemplo, la complejidad de su enfermedad, su gravedad, tarea de tecnología, entonces hay problemas, por ejemplo, en el estado de los equipos, hay problemas en la confiabilidad de los equipos porque no están calibrados, por ejemplo, no hay capacitación en el uso de los equipos, problemas factores contributivos del individuo, entonces, por ejemplo, el cansancio, la somnolencia del personal, la falta de conocimiento, la falta de competencias, las técnicas inadecuadas, que vaya a trabajar en un mal estado de salud, que esté enfermo, que no tenga una adecuada actitud y una adecuada motivación. Fíjate todos los factores que pueden contribuir a que se generen errores. Del equipo, entonces, la falta de comunicación, ¿cierto? O sea, hay
no hay buena comunicación ni verbal y la escrita está ausente, por ejemplo, no todas las órdenes son verbales, por ejemplo, eso podría ser un factor contributivo. No hay una adecuada supervisión, no hay un adecuado liderazgo, no hay una adecuada estructura del equipo en los factores contributivos ambientales. Entonces puede ser que no haya, por ejemplo, buena iluminación, luz, espacio, hay mucho ruido, el clima laboral es pesado, ¿cierto? Ir a trabajar es una mamera, mejor dicho, porque no hacen sino regañarnos, etc. El patrón de turnos, por ejemplo, por ejemplo, son turnos de 12 horas o de 14 horas, qué sé yo, mejor dicho, sobrecarga laboral. Factores contributivos de las organizaciones y gerenciales, entonces problemas en las políticas, las metas y las prioridades, las deficiencias en los procesos de apoyo, o sea, por ejemplo, no hay adecuado proceso de limpieza y desinfección, entonces todo eso pueden ser factores que contribuyen. Contexto de la institución, entonces, por ejemplo, pues no hay adecuados recursos, la regulación y normatividad es muy exigente, por ejemplo, la Secretaría de Salud jode mucho, por ejemplo, molesta mucho, entonces eso podría ser también que los tenga todos estresados y que no dejen como trabajar adecuadamente. Luego entonces vienen las acciones inseguras nuevamente, entonces acciones, omisiones involuntarias, violaciones o normas, violaciones conscientes de las normas de seguridad. Entonces los errores, entonces son 3 tipos de errores: errores de ejecución, errores de planeación y las violaciones conscientes que ya pues habíamos hablado. Entonces vamos vamos ya a empezar como a revisar cómo haríamos en este caso para implementar adecuadamente el análisis de causa. Entonces, el indicio de atención insegura o el problema que hubo, ¿cuál fue en este caso? Sería una caída institucional del paciente, ¿cierto? Entonces, ese es el problema puntual. Eso fue como la falla, como el resultado de los errores. Entonces, ese es nuestro problema en este momento, ¿cierto? Y vamos a empezar a analizar mediante una lluvia de ideas cuáles pueden ser las posibles causas. Y aquí sí necesito que ustedes me ayuden nuevamente a analizar cuáles son las posibles causas. Entonces, ya habíamos hablado de causas. Entonces, la sordera del paciente. Sordera de la paciente. Causas, entonces, la presbicia de la paciente. Causas, entonces, falta de inducción del personal. Causas, entonces, personal nuevo, inexperto. Causas, ¿qué más causas? Falta de señalización. Doc, la edad de la paciente también puede ser una causa porque se ve que es Sí, una señora ya de edad. correcto, edad de la paciente, De 65 años. pronto, falta de acompañamiento del auxiliar a dejar a la paciente instalada en la camilla, la silla. Falta el acompañamiento del auxiliar. ¿Qué más? Causas. También se ve que hay como desconocimiento, al parecer la señora nunca había asistido porque Desconocimiento de la paciente. Causas. Inestabilidad de la camilla, porque ahí se veía que no. Correcto. Inestabilidad de la camilla. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, tanto como inestabilidad de la camilla no, sino que es que la señora se recostó sobre el módulo de la unidad ontológica. Entonces, eso es un brazo móvil. Listo. Digamos que la camilla sí no estaba tan ajustada, entonces puede ser una causa, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí sería como el desconocimiento de la paciente porque la señora se descuidó, o también podría ser descuido de la higienista, por ejemplo, del auxiliar. Sí, el auxiliar se volteó y la señora se fue de cabeza.
¿Qué más? ¿Qué más pueden ser causas? Entonces, aquí en causas, entonces uno podría empezar como a profundizar. Y aquí es donde les voy a dar como la primera herramienta y es los 5 porqués. Entonces, los 5 porqués es cuando uno empieza a analizar cada una de estas causas y comienza a preguntarse por qué, por qué, entre 3 a 5 veces, ¿cierto? Entonces, sordera de la paciente. ¿Por qué es la sorda la paciente? Pues no, pues ahí sí, nada que hacer si son de la paciente. Pero, por ejemplo, este sí. Falta de inducción del personal. ¿Por qué hay falta de inducción del personal? Por la premura de hacer un reemplazo. Correcto. Entonces, aquí está. Vamos a colocarlo acá. Premura del reemplazo. ¿Y por qué hubo premura para hacer el reemplazo? Tal vez no cuentan de pronto con hojas de vida para en determinados casos, no tienen planeación respecto a si algún funcionario se incapacita o no asiste, tener quien pueda hacerlo de manera adecuada. Entonces no hay un plan de contingencia del talento humano, ¿cierto? O no hay una planeación adecuada, falta de planeación de las vacaciones del personal, porque en este caso eran unas vacaciones, ¿cierto? Entonces, eso. Entonces, personal no inexperto se relaciona a falta de señalización. ¿Por qué no hay por qué no hay adecuada señalización? Aquí dice el doctor Álvaro José, por el afán de contratación y ocupar la vacante, correcto. Porque no hay una adecuada planeación de las vacaciones, por ejemplo. Falta de señalización. ¿Por qué no hay una adecuada señalización? Por el exceso de confianza del personal, porque al pensar que está todo el día en una unidad odontológica, uno presume o piensa que los pacientes tienen conocimiento total de los equipos que uno trabaja. Uno se puede confiar en eso, y eso es lo que le pasó al auxiliar, se confió en que la paciente sabía cómo debía sentarse correctamente en la silla odontológica. Correcto, confianza del personal. Ajá. La extrema confianza del personal, o sea, se confió demasiado. Listo. Bueno, esta, por ejemplo, inestabilidad de la camilla, subir inestabilidad de la camilla. ¿Por qué hay inestabilidad de la camilla? Falta de mantenimiento de equipos. Falta del mantenimiento de equipos. Muy bien, doctor. Perfecto. ¿Y por qué hay falta de mantenimiento de equipos? No hay programación para mantenimiento. No hay programación. ¿Y por qué no hay programación? ¿Será que no hay contrato? No hay un contrato con un ingeniero biomédico, por ejemplo. Correcto. Listo. Listo. Entonces, ese es más o menos como el ejercicio de la lluvia de ideas. Ir arrojando ideas, pueden ser ustedes mismos, pueden ser con sus colegas, puede ser con la auxiliar, hasta con la señora que hace el aseo. Venga, ayúdenme a pensar cuál puede ser la causa de este problema. Y empezar a mirar. Doctor, se le fue la voz. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? Ahora sí, se había ido el sonido un momento. Listo. Ahora sí. Listo, les decía que la idea entonces es botar ideas, ¿sí? Con nuestro equipo de Yo no trabajo. estoy escuchando muy claro, yo no. ¿Ahí me están escuchando mejor? Hola, hola, ¿me escuchan ahí bien? Sí, ya está claro. Listo, perfecto. Sí, señor, bien. Sí, ya bien. Sí, señor. Listo.
Entonces, la idea es ir arrojando posibles causas. Yo les decía que con la higienista, con la auxiliar, aunque ustedes no lo crean, hasta con la señora del aseo, ustedes pueden recoger muy buenas ideas acerca de por qué pueden estar pasando X o Y situación o X o Y problema que se haya presentado. E ir hilando fino, cada vez más fino, con la herramienta de los 5 porqués. Es decir, no sé por qué se presentan las cosas hasta que tengamos una idea mucho más clara de cuál puede ser la causa principal o la causa raíz. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos ya como todas las posibles causas, ¿cierto? Analizadas con los 5 porqués, entonces nos vamos al análisis de Chicago. Entonces, el análisis de Chicago, espina de pescado, pues es sencillamente organizar, ¿cierto? Todo lo que hicimos acá, organizarlos como por los diferentes grupos, si es problema del contexto, si es problema de la tarea, problema del individuo, problema del paciente, problema organizacional del ambiente, o si es un problema del equipo. Entonces simplemente nos vamos acá y empezamos a traer caída institucional del paciente. Entonces la traemos para acá y la pegamos acá. Listo. Entonces empezamos a organizar. Entonces revisamos acá y decimos, listo, sordera del paciente, presbicia de la paciente, edad de la paciente. Entonces vamos a señalizar acá. Entonces sordera de la paciente, perdón. Sordera de la paciente, presbicia de la paciente, edad de la paciente, ¿cierto? Desconocimiento de la paciente. Esos son todos factores o causas atribuibles al individuo. Entonces las colocamos acá. Entonces vamos a colocándolas acá. Sordera, presbicia, desconocimiento. Ahí está. Entonces, listo. El desconocimiento de la paciente. Listo. Ahora, por ejemplo, la falta de señalización. Aquí también hubiéramos podido colocar la falta de iluminación. Entonces, esos dos podrían ser falta de iluminación, falta de señalización. Esos podrían ser problemas del ambiente, ¿cierto? Entonces colocamos acá. Falta de señalización y falta de iluminación. Entonces ahí lo vamos colocando cada uno. ¿Listo? Entonces, listo. El personal nuevo inexperto, la falta de inducción del personal. Entonces, el personal nuevo, la falta de inducción del personal, la falta de acompañamiento del auxiliar, el descuido del auxiliar, la extrema confianza del personal. ¿Esos son atribuibles a quién? Al individuo. Al individuo, perfecto. Entonces aquí están. Entonces, capacitación, confianza. Perdón. No, del individuo. Es que los puse mal. Entonces, aquí no, son aquí. Entonces, estos son atribuibles al paciente y esos son atribuibles al individuo. Entonces, aquí está. Capacitación, confianza, exceso de confianza. ¿Qué más dijimos? Capacitación, confianza, personal nuevo y descuido. Personal nuevo y descuido. Listo. Entonces, esos son atribuibles al individuo. Muy bien. Listo. Y nos queda solamente ubicar
la inestabilidad de la camilla, la falta de mantenimiento, la falta de programación y que no hay contrato con él. No hay contrato. Y esos son factores contributivos de los equipos. Entonces lo colocamos acá. Entonces, falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento, falta de contrato con un ingeniero biomédico. Listo, acá listo. Entonces, vamos a ajustar el texto. Aquí. Listo, falta de contrato y falta de mantenimiento. Entonces ya están ubicados como las causas y las posibles causas que nos están dando como resultado que se nos haya caído el paciente. Listo. Entonces ya una vez habiendo ubicado en el diagrama de Ichikawa, si aquí podemos darnos cuenta esquemáticamente para qué sirve esto, pues para ver en dónde nos está pesando tal vez un poco más, fíjate. Aquí tenemos 4 causas que son atribuibles al individuo. Aquí tenemos 3 causas que son atribuibles al paciente. Tenemos 2 causas que son atribuibles al ambiente y tenemos 2 causas que son atribuibles al equipo. Y nos vamos dando cuenta en dónde puede estar más o menos el problema, ¿vale? Pero ahora nos vamos a ir a la herramienta de priorización, ¿cierto? Y en la herramienta de priorización, entonces empezamos a traernos aquí los mismos problemas, los traemos de allá para acá. Entonces empezamos el individuo. Bueno, aquí también podía ser también que falta el protocolo de atención segura del paciente. Podría ser que nos haga para un protocolo de atención segura del paciente donde se den las indicaciones, las recomendaciones, cuáles son las recomendaciones del ingreso y para acostarse la camilla. Podría también resultar por ahí que hace falta un protocolo. Entonces, y eso lo colocaríamos en problemas de tarea. Pero por ahora te vamos a colocar acá. Entonces, capacitación, confianza, personal nuevo y descuido. Entonces, capacitación, exceso de confianza, entonces personal nuevo y el descuido del personal. Listo. Ahora del paciente. Entonces del paciente la sordera, la presbicia y el desconocimiento. Entonces, aquí me toca. Entonces, la sordera, la presbicia y el desconocimiento. La falta del contrato de mantenimiento y la falta de mantenimiento. Entonces, de aquí. Entonces, falta mantenimiento de equipos. Y aquí falta mantenimiento de equipos. Y aquí falta contrato. Falta contrato con ingeniero biomédico. Listo. Y por último nos hace falta el ambiente, entonces falta de iluminación y falta de señalización. Entonces, poca iluminación y no hay señalización. Listo. Entonces ya tenemos acá nuestras causas organizaditas de acuerdo a los diferentes factores contributivos. Y empezamos a mirar soluciones. Entonces, aquí ya empezamos nosotros a mirar, listo. Entonces, ¿cuál es la solución por la falta de capacitación? Entonces, organizar capacitaciones periódicas
a todo el personal acerca del proceso de ingreso de los pacientes al consultorio. Para el exceso de confianza, entonces puede haber alguna solución para el exceso de confianza. Entonces puede ser cumplimiento del protocolo de ingreso de inducción, perdón, de inducción al personal nuevo, haciendo énfasis en estar atento en todo momento a los pacientes. Listo. ¿Qué hacemos con el personal nuevo? Entonces, aquí podría ser entonces implementar una adecuada o un programa o una adecuada planeación de las vacaciones del personal. Entonces vamos a hacer un cuadrito de vacaciones y vamos a hacerlo con anticipación para poder tener ya listo con anticipación también el personal que lo va a reemplazar. Listo. Listo. Con la sordera de la paciente, ¿qué podemos hacer? Solución. ¿Ahí qué se les ocurre? ¿Qué hacemos con la sordera de la señora? ¿Qué podemos hacer Pues con si el paciente sufre sordera o en este caso un adulto mayor, pues como llevarlo de la mano y ubicarlo en el lugar donde uno va a hacer la atención odontológica, porque pues solucionarse la sordera no se podría, pero sí como llevar al paciente de la mano hacia la silla odontológica. O una remisión a otorrino. No, yo pienso que uno podría tener un folleto con muñequitos visualizar para que ella pueda ver en las figuritas cómo es el proceso de acomodarse en la camilla, por ejemplo, puede ser una opción. Aquí hay dos puntos de donde podemos abordar la sordera de la paciente. Número uno, ¿cómo hacemos nosotros para enterarnos que la paciente tiene hipoacusia o tiene problemas de audición? ¿Cierto? Y número dos, ¿qué vamos a hacer cuando sepamos que la paciente tiene problemas de audición para que no se entienda? Entonces, en el primer caso uno podría decir, entonces, adicionar una pregunta, ¿sí?, a la entrevista de ingreso ¿cierto?, acerca de las limitaciones y discapacidades de los pacientes. Entonces, primero tenemos que preguntar y no podemos esperar a que llegue el consultorio para preguntarle. Toca desde que agenda la cita o desde que llega la paciente preguntarle, venga, si tiene gripa, tiene tos, está en contacto con pacientes COVID, pero adicionalmente, venga, usted tiene alguna discapacidad, alguna limitación auditiva, visual, que tengamos que saber antes de poderla atender. Entonces, si dice que sí, entonces, ojo que entonces, ese paciente hay que identificarlo y hay que hacerle saber al personal que lo va a atender cuáles son las limitaciones del paciente para que las tengan en cuenta. Y una vez, ¿cierto?, habiéndonos enterado pues que la señora tiene sus limitaciones de sordera y de presbicia, ambos, entonces uno podría decir para la sordera lo que voy a hacer es que voy a implementar lo que dijo la doctora, folletos informativos con recomendaciones de seguridad durante la atención en el consultorio. Listo.
¿Qué hacemos con la presbicia? Entonces lo mismo. Entonces esto ya está aquí con la entrevista. Pero ¿qué hacemos con la entrevista? Entonces en la entrevista podríamos colocar, por ejemplo, agregar recomendaciones al ingreso de utilizar los lentes o las gafas de las personas, o las recomendaciones de que utilicen lentes hasta que el profesional le indique que se las puede quitar. Listo. Y con el desconocimiento de la paciente, ¿qué podemos hacer? Eso también puede ser aquí como las recomendaciones de seguridad. Está como igual. Hacemos un folletico, ¿cierto? Y le damos como ciertas orientaciones, o podríamos incluso implementar envío de información al paciente antes de que llegue a la consulta. Entonces podría ser folletos virtuales, por ejemplo, virtuales informativos o digitales informativos con recomendaciones de seguridad previos a la consulta. Previos a la consulta. Usted le envía y le dicen durante el consultorio, usted primero ingresa, por favor, vamos a hacer una entrevista, va a atender la paciente, siempre tenga sus gafas, informe acerca de alguna limitación, ¿cierto? Esté atento a las recomendaciones del profesional o del higienista y todo lo que ustedes le quieran agregar. Listo, solución para la poca iluminación. Entonces, pues agregar bombillos, lámparas, ¿cierto? Iluminación artificial de cualquier tipo, o abrir una ventana, lo que a ustedes se les ocurra, mejor dicho. Y si no hay señalización, ¿cuál es la solución? Pues colocar señalización relacionada con la prevención de caídas. Entonces, tenga cuidado al acostarse, pues ver las indicaciones del profesional antes de acostarse en la camilla, podría ser. Falta de mantenimiento de equipos, entonces implementación ¿qué pasó? Listo. Falta de mantenimiento de los equipos, entonces implementación de un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Y la falta de contrato es firmar un contrato de mantenimiento de equipos con un ingeniero biomédico. Fíjate todo lo que nos está saliendo de un evento adverso leve. Y con todo esto estamos buscando que no se nos vuelva a presentar. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces ya tenemos la solución. Ahora vamos a la matriz de priorización. Entonces, yo aquí hay varias maneras de priorizar. Yo les dejé 3 columnas como para que sea mucho más fácil de implementar. Aquí calificamos del 1 al 3 de acuerdo a la probabilidad de impacto y el costo de la ejecución de la solución. Entonces, la probabilidad es qué tan probable es que nosotros implementemos esta solución. O sea, ¿es fácil de implementar o es más bien difícil de implementar? Entonces, bueno, el impacto sería si implemento esta solución, si me va a solucionar completamente el problema, me va a evitar que se me vuelvan a caer pacientes. Entonces, podemos colocar 1 si es bajo el impacto o 3 si es alto el impacto. Y el costo es, aquí sería bajo costo. Entonces, si el costo es bajo, si es muy bajo,
Dice la doctora que no le llegó el enlace, la doctora Dolly. Ah, carambas. Espérame, pero yo la agregué. Listo, vamos a ver si llegan. Listo, listo. Entonces, si el costo es bajo, entonces le colocamos 3, y si el costo es alto, pues le colocaríamos 1, ¿vale? Entonces, vamos a calificar rápidamente. Esto sería, por ejemplo, organizar capacitaciones periódicas a todo el personal acerca del proceso de ingreso de los pacientes al consultorio. ¿Hacer esa capacitación es fácil de implementar o es difícil de implementar? ¿Ustedes qué creen? ¿Es fácil de implementar o difícil de implementar? Fácil. Es fácil, ¿cierto? Una capacitación es muy sencilla, eso se hace rápidamente, fácilmente, y nosotros estamos acostumbrados a las capacitaciones, entonces colocamos 3. El impacto, si yo capacito al personal, ¿será que se me reducen bastante me pueden reducir bastante las caídas? Puede ser, si tiene alto impacto le ponemos 3, si es bajo impacto le ponemos 1, o si es impacto intermedio le ponemos 2. ¿Qué le ponemos? 1, 2 o 3. Las capacitaciones pueden tener un impacto moderado, vamos a ponerlo. Listo. ¿Y el costo de hacer la capacitación es alto, es medio o es bajo? Digamos que se invierte tiempo, entonces vamos a colocarle 2. Entonces aquí nos dio 7. Califiquemos esto rápidamente. Cumplimiento del protocolo de inducción al personal haciendo énfasis en estar atento. Esto es fácil, ¿cierto? El impacto puede ser medio, ¿cierto? Y el costo, realmente hacer eso no es costoso. Listo. Implementar una adecuada planeación de las vacaciones del personal. Hacer eso es fácil. El impacto de la planeación para que el personal se planee adecuadamente, creería yo que el impacto es alto y el costo de hacer eso es bajo. Listo. A ver, aquí no me salió. Listo. Aquí, por ejemplo, adicionar a la pregunta de la entrevista de ingreso. ¿Es fácil hacerlo? Es muy fácil. El impacto de adicionar eso puede ser un impacto intermedio y el costo de eso puede ser bajo. Entonces el costo es bajo de adicionar una pregunta. Entonces no habría ningún problema, ningún costo en implementarlo. Recomendaciones de seguridad durante la atención en el consultorio. Entonces, la probabilidad de que implementemos eso, digamos que 2. El impacto de eso 2 y el costo de eso, digamos que las recomendaciones de seguridad pueden ser también un costo moderado. Entonces, listo. Lentes hasta que el profesional lo indique. Agregar recomendaciones al ingreso. De utilizar los lentes hasta que lo indique. Las recomendaciones, digamos que tiene un costo medio, un impacto medio y un costo medio. Implementar folletos digitales informativos, la implementación puede ser un poquito más difícil. El impacto de eso, digamos que los folletos visuales pueden tener un impacto moderado y el costo de eso sí puede ser alto, entonces le coloco 1. Agregar bombillos sobre una ventana, la probabilidad de eso, pues no es tan sencillo colocar más iluminación realmente, entonces la probabilidad es baja. El impacto de eso puede ser moderado, el costo de eso puede ser alto, entonces le coloco 1. Colocar señalización relacionada con la prevención de caídas, entonces la probabilidad de que ejecutemos eso pues es baja. El impacto de colocar, digamos que es moderado y el costo es alto. La implementación de un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Entonces, la probabilidad de que implementemos realmente, creería yo que es alta porque es obligatorio por habilitación tener un cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos.
el impacto de hacer un mantenimiento, creería yo que es alto, y el costo es alto, entonces le coloco 1, porque es costo, requiere más recursos. Firmar el contrato de mantenimiento, exactamente más o menos lo mismo que el anterior. Listo. Y con esto ya tenemos como nuestra matriz de priorización organizada. Entonces lo que podemos hacer acá es revisar, por ejemplo, cuáles son las más altas. Fíjate que la más alta que nos dio aquí fue esta, y esta, que son como las más importantes según la calificación que le dimos. Entonces, cumplimiento del protocolo de inducción al personal nuevo, haciendo énfasis en estar atento a todo el momento, en todo momento a los pacientes, y adicionar una pregunta a la entrevista de ingreso acerca de las limitaciones y discapacidades de los pacientes. Entonces, si quieren, el plan ya queda prácticamente listo acá, mejor dicho, y empezaríamos por implementar estas dos actividades. ¿Está claro hasta ahí? ¿Más o menos? ¿O ya los perdí? Está claro. Listo, Muy claro. Listo, muchas gracias, Doc. Perfecto. Listo, genial. Entonces, listo, tenemos entonces la lluvia de ideas, tenemos el Chicago organizado, así hicimos la priorización de todo el plan de mejora, de todas las soluciones, mejor dicho, para donde nos vamos a enfocar, y ahora sí nos vamos por el protocolo de Londres. Entonces, fecha, digamos que la fecha es hoy, entonces colocamos la fecha de hoy, ¿cierto? El tipo de evento adverso, entonces dijimos que era un evento adverso leve, ¿cierto? Y el proceso es el proceso de atención. En este caso es atención por higiene oral. Entonces digamos que es el proceso. Y aquí podríamos colocar incluso que se trata de una caída institucional de paciente. Para que nos quede claro cuál es el evento adverso. Listo, entonces equipo investigador. Entonces el equipo investigador por los dependientes es muy fácil. Es yo con yo, o yo con la higienista y con la auxiliar, o yo con la secretaria, o yo con la señora de la C. ¿Listo? Entonces aquí colocamos el nombre, y entonces luego nos vamos a mirar cuáles fueron los métodos para obtener la información, de dónde saqué la información. Pues me tocó analizar la historia clínica, los protocolos y procedimientos, entrevisté a las personas para ver qué fue lo que pasó, otros mecanismos, declaraciones, observaciones. Entonces, en este caso sería entrevista, ¿cierto? Entonces, en este caso sería, hice una entrevista, y aquí adicionalmente vi las cámaras de seguridad. Entonces, esos fueron los dos que utilicé. Cronología del incidente, entonces número 1. Entonces, la paciente ingresa y no avisa de las discapacidades que tiene. La higienista no le da las recomendaciones a la paciente. La higienista se descuida la paciente no observa bien la camilla, no la conoce porque nunca ha asistido, y por último, la paciente se cae. Listo, Calisto. Entonces, acciones inseguras y factores contributivos.
Hola, ¿me siguen? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Acciones inseguras. Pues vamos a colocar, no. Espera, vamos a insertar un cuadrito de texto acá. Formas. Un cuadrito de texto acá. Uh-huh. Y vamos a colocarlo acá. Acciones inseguras. Listo. Entonces, acciones inseguras. Entonces, ¿cuáles dijimos que eran las acciones inseguras? Entonces, falta de recomendaciones. De la higienista. Acciones inseguras. ¿Qué otras acciones inseguras hubieron? Falta de recomendaciones de la higienista. Falta de las preguntas a la paciente sobre las limitaciones o discapacidades. Falta de preguntar sobre limitaciones. Exacto. Perfecto. Creo que esas o hay más. Listo. Factores contributivos. Entonces ahí están todos los que habíamos hablado. Ahí podíamos pegar todos los que habíamos hablado. Entonces, falta capacitación. Falta recomendaciones porque falta capacitación. Y falta de Señalización. De una entrevista completa, pues, señalización, etcétera. Una entrevista completo antes del ingreso a consulta. Y ahí va relacionada con la fíjate que hay una flechita, entonces podemos colocar las que están relacionadas con la acción insegura. Entonces no se le preguntó limitaciones porque no hay una adecuada entrevista, ¿cierto? No hay un adecuado formato de entrevista. Listo. Listo. Entonces, clasificación del incidente. ¿Fue una falla simplemente? ¿Fue un incidente? ¿Fue un evento adverso? Dijimos que fue un evento adverso. ¿Y qué acciones vamos a tomar? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer cumplir el protocolo de inducción, o si no lo tenemos, entonces vamos a implementar el protocolo de inducción. No me deja. No me deja. Listo. Y lo otro que vamos a hacer, entonces, es el adicionar una pregunta a la entrevista. Adicionar una pregunta a la entrevista. Listo, listo. Listo. Al ingreso de limitaciones responsable. Entonces, responsable del cumplimiento de implementar el protocolo, entonces, pues, sería la profesional en este caso. Adicionar una pregunta a la entrevista, en este caso también es la profesional.
es como la encargada de adicionar a la entrevista, o podríamos colocar de pronto la secretaria, que la secretaria nos ayude a adicionar la entrevista del personal. Fecha en que se va a realizar esto, entonces podemos colocar antes de que se acabe. Bueno, el cumplimiento del protocolo de inducción sería fecha, puede ser de enero a marzo del 2020, para poder elaborar el protocolo, para poderlo socializar y para poderlo implementar adecuadamente. Y adicional una pregunta, eso sí puede quedar listo en enero del 2020. Listo. Seguimiento. Pues el seguimiento, digamos que el seguimiento se va a hacer como revisión del cumplimiento de las actividades, de las acciones a tomar, y el responsable de hacer ese seguimiento, pues en realidad no debería ser juez y parte de la profesional, pero si no hay quien más, pues la misma profesional. ¿Y cuándo le va a hacer seguimiento? En abril del 2020. Listo. Entonces al final cogemos esta hojita, ¿cierto? Por allá en abril, cuando le hacemos seguimiento y le decimos las acciones fueron tomadas, si fueron tomadas, las acciones eliminaron la causa de la falla, las acciones previenen la recurrencia de la falla. Entonces ya cuando le hicimos el seguimiento, por allá en abril del 2020, decidimos que la acción correctiva fue cerrada y en el momento en que fue cerrada, entonces abril del 2020. Y listo, Calisto. Ya con esto, ustedes si se van, después de haber hecho esto, si se van a los formatos 3 y 4 que les comenté, ya es volver a escribir lo mismo si quieren, pero si no lo quieren escribir, simplemente muestren este formato y ya se acabó. Entonces, falla en la atención en salud, caída del paciente, evento adverso, 1X, fecha de presentación, noviembre del 2019. ¿Se hizo un análisis de causa? Sí. ¿Se documentó el plan de mejoramiento? Sí. Y el formato número 4, lo que está mal, este es el formato número 4. Entonces, las causas, entonces, falta de capacitación, falta de implementación del protocolo de inducción y la falta de, la otra que dijimos fue la falta de una adecuada entrevista. Acciones de mejora, entonces copiamos y pegamos estas dos. Fecha de inicio, enero, fecha de finalización, abril del 2020, fecha de seguimiento, abril del 2020, y resultado del seguimiento, dice cumplió o no se cumplió, pues en abril decimos si se cumplió, pues colocamos que sí. Firmamos nombre y fecha. Y se acabó el asunto. Preguntas, dudas, observaciones, sugerencias. Dice el doctor Álvaro, dice, esas dos que seleccionó son las que debemos dar prioridad. Según este ejercicio, sí, según este ejercicio fue lo que nos dio como resultado de la priorización, pero puede ser que para usted, para sumarse en su consultorio, le dé otra cosa diferente. Esto es como manera de ejemplo, ¿cierto? Ya si a ustedes se les presenta, harán análisis con unas causas reales, analizarán bien el caso, qué fue lo que se les presentó, y determinarán cuáles son las actividades que van a priorizar para pasar al protocolo de Londres. Dice, doctor, ¿estos formatos se archivan o se deben reportar? Ese que dice 3 y 4. Esos su merced los tiene guardaditos y el día que lo visite la secretaría, con mucho orgullo, los saca y los muestra. Y queda como un príncipe, queda como un rey, y le van a colocar 10 en seguridad al paciente, mejor dicho. Entonces, pues eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Como les digo, este es como el abrebocas inicial, como la presentación inicial. Yo sé que de pronto tal vez sea mucho contenido o lo dije muy rápido. Entonces, como para afianzar un poco más los conocimientos, dentro de 8 días, el próximo sábado a las 6 de la tarde, si alguien quiere mandarme un ejemplo de un evento adverso que se le haya presentado y hablamos de su propio caso individual, lo hacemos,
y lo analizamos acá, o si no, yo busco un ejemplo también cualquiera, puede ser de la consulta de medicina alternativa o de laboratorio clínico, para que analicemos un casito de esos. O podemos hacer uno de odontología, uno de la consulta de medicina alternativa y otro ejemplo de bacteriología, para que analicemos el próximo sábado y para que nos quede mucho más claro este tema. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más observaciones, les agradezco mucho por su participación. Igual, como ya es costumbre, ahorita en unos minutos les mando la grabación al grupo y les mando la carpeta con los archivos y los formatos para que ustedes puedan implementar el proceso en cada uno de sus consultorios. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, doctora, con mucho gusto. Entonces, nos vemos Gracias, Doc. el próximo sábado. Gracias, Doc. Bueno, con Doc, mucho nos gusto. envía nuevamente el formato para llenarle los datos para el correo, como el del sí, ahorita les envío el formato. Si quieren más bien esta vez no llenemos formato, con el que ya iniciaron ya es suficiente. Les voy a mostrar que estén subrayados, simplemente revisen que estén subrayados y ya con eso yo les mando, ahí está el correo y el nombre, y se los mando por correo o se los mando al grupo. ¿Listo? Entonces ya ahorita les mando para que revisen si están subrayados en verde. Si ya ustedes saben que están subrayados, porque ya les mostré por WhatsApp a la mayoría que están subrayados, entonces no habría ningún problema. ¿Listo? Listo. Okay, bueno, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos entonces. Gracias, doctor.